Bueno, la polémica se instala a partir de la propuesta del concejal de Asunción, Daniel Centurión. Quiere erradicar a los limpiavidrios de las calles de nuestra capital. Ya establecemos contacto con nuestro compañero Sergio Valdés porque tiene todos los detalles respecto a este tema. ¿Cómo avanza esta cuestión? ¿Cómo avanza esta idea? Sobre todo, Sergio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge, también un saludo a la teleaudiencia. Y bueno, este miércoles se daría ya la aprobación en la Junta Municipal de Asunción de esta minuta presentada por el concejal Daniel Centurión la semana pasada, de que desde el 1 de abril de este año saquen de las calles a los famosos limpiavidrios, que han creado todo tipo de zozobra, miedo y muchos nervios por parte de los conductores. Esta intención busca definitivamente sacarlos de las calles y darles un trabajo seguro. ¿Pero a qué viene todo esto? El sábado último, alrededor de las 13:30 horas, un hombre descendió de su vehículo, negándose primeramente a hacer a que los limpiavidrios le limpien su vehículo, el parabrisas. En ese momento este hombre, se tienen imágenes registradas de aquel momento que circularon por las redes sociales en los últimos días. Este hombre desciende del vehículo con un hacha y amenaza y trata de que los limpiavidrios salgan de alrededor de su vehículo para que no se produzca lo que ellos querían, que era hacer ese trabajo, que por supuesto es informal. A toda esta agresión, a toda esta reacción que viene de este conductor, viene esta minuta y esta decisión ya política por parte de la Junta Municipal de sacar a los limpiavidrios de las calles de Asunción a partir del 1 de abril. Daniel Centurión estuvo hablando con otros concejales y también con el Ministerio del Trabajo para que se pueda dar capacitaciones con Sinafocal en cuanto a mandos medios u otros oficios que pueda ofrecer el gobierno y de sacarlos definitivamente de la calle, de la informalidad y puedan trabajar en trabajos seguros que puedan dar, por supuesto, sustentabilidad económica y progreso a las familias, porque como sabemos, el día a día aquí en las calles, precisamente donde me ubico ahora, Mariscal López, casi Perú, donde vamos ese lugar, enseguida... Sí, Sergio, sí. Ese lugar precisamente, esa esquina en la que está, Sí. Mariscal López y Perú, es allí donde se registró este incidente entre este conductor que circulaba sobre la avenida Mariscal López y al llegar al semáforo de Perú, bueno, es allí donde lo interceptan. Estamos viendo ahora en imágenes el instante en el que un periodista del diario Última Hora logró captar con su teléfono celular el momento en el que este conductor desciende de su vehículo tras mantener un entredicho con estos cuidacoches. Baja un hacha del auto amenazando, por supuesto, a estos trabajadores informales. La información también refiere que estos limpiavidrios incluso llegaron a tomar unas botellas de vidrio con la intención ya de enfrentarse a este conductor. Finalmente hubo intervención, al parecer, de otros automovilistas, la cosa se calmó y finalmente esto no pasó a mayores, ¿verdad? Claro, pudo ser peor, pudo haber una herida mortal, pudo haber fallecidos, pero yo te diré, Jorge, específicamente Mariscal López y Río de Janeiro, porque mi intención luego de la entrevista que le hicimos de mostrarle y hacerles escuchar la entrevista con Daniel Centurión es acercarnos a los cuidacoches de manera sigilosa para tener su versión de lo que pasó. Pero vamos a escuchar lo que decía Centurión con relación a esta ordenanza que va a regir a partir del 1 de abril. Queremos atender este proyecto, queremos esta ordenanza, queremos insertarlos como mano de obra útil a estas personas y que sean útiles para ellos y su familia y tengan un futuro distinto. Esa es la visión que tenemos. Acá no es simplemente prohibir por prohibir, no. Queremos un trabajo integral y queremos el compromiso de las instituciones públicas que están para eso, ¿no? La ordenanza se tiene que cumplir. Si hay una minoría que se resiste, porque encontramos un 15% aproximadamente que consumen algún tipo de estupefacientes, que de repente están en las calles, llegan a las 9, las 10, se drogan, o sea, esa comodidad, y si ellos se resisten dentro de una sociedad civilizada, uno se rige por normas. Mi derecho termina donde empieza el derecho de un tercero, entonces vamos a hacer cumplir la norma. Bueno, una idea que ya tenía Daniel Centurión hace un tiempo atrás, pero que en aquella primera ocasión por lo menos no prosperó. Pareciera que ahora la cosa se plantea diferente, Sergio. Sí, porque hay conformidad de gran parte de los limpiavidrios. Hablaba de un 5 a 10% que está disconforme, que serían en su mayoría estas personas reacias a tener un trabajo seguro, un empleo que pueda sustentar a la familia.
y además son 270 los censados que ya están participando y están a partir del 1 de abril capacitándose y buscando un lugar de trabajo seguro. Aquí estoy en la avenida Mariscal López, semáforo en verde ahora mismo. A 100 metros nada más está un grupo de limpiavidrios. Hicimos un recorrido previo, por supuesto, hace unos minutos de cuántos están aquí y del lugar donde se produjo el hecho el sábado, bastante dramático, donde reiteramos casi pudo haber un herido y un fallecido porque un hombre ofuscado utilizó un hacha. Vemos a lo lejos un limpiavidrios, después vemos unos cuantos que están también sobre la avenida Perú, específicamente Mariscal López. Vamos a aprovechar cuando sea rojo y vamos a intentar tener la versión. Me voy acercando de a poco porque suponemos que no quieren dar su versión ante las cámaras de televisión. Me voy acercando de manera sigilosa para ver cuál es la postura de ellos, teniendo en cuenta esta situación que ocurrió hace unos días nada más. Y si están dispuestos a trabajar definitivamente como lo hacen 270 que sí ya están decididos para trabajar. Aquí vemos a uno, pero voy a buscar a un grupo que observé hace unos minutos que están en esta esquina, girando a la izquierda específicamente. La mayoría está allí apostada. Si me dan unos segundos, compañeros. Vamos a acercarnos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Van a trabajar a partir del 1 de abril? ¿Van a aceptar trabajar o no? ¿Van a aceptar trabajar a partir del 1 de abril? Sí. O sea, ¿quería salir de la calle ese trabajo? Sí, digamos que sí tenemos 4 hijos. ¿Y qué nos da de comer si no venimos a trabajar? ¿Cuánto ganás por día? Y 50 por ahí, depende de la gente. Pero no es nada, no se llega a fin de mes con eso. ¿Qué vamos a hacer? Algo de algo para comer. ¿Usted fuiste con el grupo de la que está con la municipalidad ya trabajando para el censo, para poder...? Estamos ahí. Vamos a ver qué pasa, pues. ¿Cuántos aquí ya están decididos a trabajar formalmente? Y depende. Depende de la gente nomás. Cuando dan, algunos nos dan 2.500, depende de... ¿Vos tuviste el sábado con ese problema que hubo en el hacha, no? El sábado yo vine y cuando estaba lloviendo ya me fui ya. A las 2 por ahí. ¿Pero y quiénes eran, ¿Y Sergio? antes que, eran tus conocidos o gente que a veces nomás está aquí? Me fui ya, no he visto nada, me fui ya yo. ¿Supiste quién fue Ni idea. Pero suelen estar aquí ellos en ese horario, ese día La también? verdad que no sé, Ni idea. ni idea. ¿Entre cuántos suelen estar? Vale. Muchas gracias. Pero suelen estar siempre, ¿no? Sí, siempre. ¿Entre cuántos? Decime, ¿cuántos están aproximadamente aquí? Y estamos 30, 40 por ahí. ¿No escuchaste si ellos denunciaron a este conductor por la amenaza con el hacha? La verdad que no sé. Así digo, así hicieron. Ellos rotan, Jorge, cambian ¿me de lugar. preguntabas, Sergio. Jorge? Cambian de lugar, Jorge, si ¿me ellos preguntabas? rotan, si ellos cambian de esquina, cambian de avenida o siempre se mantienen en el mismo sitio. ¿Ustedes cambian de esquina, de avenida? ¿Sí? Sí, señor. Siempre. Acá y ahí nomás. Bueno, en el caso de que conoces compañeros que se drogan a la noche. La verdad que no puedo hablar de eso. ¿Estás, Porque todos somos el mismo güey, no. Sergio, Porque quieres hacer una consulta, sí. para insistir nomás. ¿Qué tal, Sí. ¿Qué tal, amigo? Jorge te saluda. ¿Cómo es tu nombre? Ramón, Ramón, quiero insistir. Sí. Ramón, ¿vos no estuviste ese sábado a la tarde cuando este conductor amenazó a tus compañeros? así dijeron, pero no estuve. Salí a la 1:30, me fui ya de mi casa, lo de nosotros, con la familia y eso. ¿Y nadie te contó lo que pasó hoy a la mañana, por ejemplo? Sí, me contaron hoy, porque nosotros no sabemos quién fue. Porque viene de otro lado, pues. ¿Y qué te contaron? ¿Qué te dijeron? Sí. Y así que le desafiaron con H y eso. ¿A quién le desafió? Y la verdad que no sé. No te Así con- nomás me contaron ellos. Te contaron lo que pasó, pero no te Sí. contaron quiénes fueron de tus compañeros los que estuvieron en ese En ese altercado. momento, Nadie te dijo quiénes, Así no lo te que- dijeron sus nombres. Ramón Gabón de Brizuela. No te dijeron los nombres de tus compañeros que estuvieron en ese No, altercado. no, nadie. Ya. Bueno, ¿vos estás de acuerdo entonces, Ramón? ¿A vos te gustaría trabajar en otra cosa? ¿En qué te gustaría, Sí. ¿en qué te gustaría trabajar? En cualquier cosa, pues yo trabajo en albañil, pues, y paro nuestro trabajo y por eso nomás vine acá. Y después va a salir otra vez en cualquier momento y me voy otra vez ahí. O sea que vos estás dispuesto, por ejemplo, a ir a estudiar para ser albañil o para ser electricista, para ser Y yo plomero. trabajo en albañil, Ujú. Pero no tenés fuente de trabajo ahora, no te dan trabajo. No, ahora usted no. Todos estamos por salir otra vez, otro para irnos ahí.
Pero si vos pudieras elegir, Ramón, entre ser albañil y ser limpiavidrios, ¿preferís ser albañil? Sí, señor. ¿Se gana mejor? Sí, la misma cosa. Pero es más seguro. El más seguro. ¿Dónde vos vivís, Ramón? En Limpio Salado. Limpio Salado. ¿Y todos los días te trasladás hasta esa misma esquina? De lunes a sábado hasta las 12. El sábado hasta las 12 y después nos vamos ya. Bueno, muy bien. Gracias, Ramón, muy amable. Dale, igualmente. Bueno, Jorge, otro dato importante también, gracias Ramón, es que entre estos censados, los 270, hay uno que sabe de topografía. Y eso bueno, mirá. llamó la atención. Y es un Mirá, topógrafo. mirá. Ah, bueno. Que también por las mismas razones razones y circunstancias de otros trabajadores paraguayos por perder el trabajo, quedar desempleados, se dedican finalmente a esto. Así es, totalmente. Bueno, ojalá, seguramente hay muchas personas aquí en este grupo, Sergio, que sin duda ha de tener talento para muchos de estos oficios. Y sin duda la falta de oportunidades, ya sea para poder instruirse en algunos de esos oficios, les prohíbe un poquito el dedicarse a labores quizás un poco más seguras o mejor remuneradas incluso. Así es, exactamente. Bueno, Sergio, es todo de ahí entonces, Bueno, muchas gracias. Bueno, por lo menos, Jorge, no vimos Sí. acá ninguna reacción violenta del conductor, por lo menos se están comportando con respeto a los limpiavidrios. Sí, En claro. esta zona, claro. Mariscal López y Perú. Sí. Sí, eventualmente suelen surgir algunos que otros altercados en distintas zonas de la ciudad. Evidentemente esto es lo que motiva al concejal Centurión a presentar una moción de este tipo. Muchas gracias, Sergio, muy amable. A ustedes. Bueno, otra de las cosas también, hay algunos limpiavidrios, digo bien, que ya han manifestado su negativa ante esto, incluso amenazan con crucificarse, y otros que dicen que simplemente lo que hacen es ofrecer un servicio y que los conductores no están obligados a pagar.